7 tecnologías antiguas que la ciencia no puede explicar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Hormigón romano. El Lupus caementicium fue un material de construcción romano con la apariencia de hormigón que los constructores de la antigua Roma fabricaban a pie de obra, mezclando morteros de cal con ceniza volcánica y guijarros. Era utilizado como material de encofrado y como relleno entre dos paredes, y ha sido la clave de la durabilidad de obras legendarias como el Panteón de Agripa y la Basílica de Magencio. Igualmente, varios diques romanos han resistido los embates del mar durante más de 20 siglos gracias a este hormigón de receta desconocida. El puente Fabricio, que va de una ribera del Tíber a la isla Tiberina, y el puerto hexagonal de Trajano, en el que descargaban los barcos que abastecían la capital imperial, continúan intactos, mientras que construcciones en hormigón moderno no superan los 200 años. El empeño de conquista y civilizatorio del Imperio Romano lo llevó a construir 85.000 kilómetros de vías con infinidad de puentes, acueductos, puertos, anfiteatros, termas y otras obras que solo fueron posibles debido al hormigón romano, cuya fórmula exacta no ha podido ser desentrañada. Número 2. Fuego griego. Un fuego que no solo no se extinguía con agua, sino que era capaz de arder sobre e incluso debajo del mar debió ser la tecnología más ambicionada por las potencias que rivalizaban con el Imperio bizantino. Este fuego infernal era disparado de un barco a otro y quemaba la nave enemiga y a sus tripulantes. Recibe el nombre de fuego griego porque su invención se le atribuye a Calínicos, un inventor griego bizantino del siglo VII, y también es conocido como fuego marino, romano de guerra y líquido. Su utilización ayudó al Imperio Romano de Oriente a dominar el Mediterráneo oriental, aunque también era utilizado en tierra y permitió a Bizancio repeler 2 asedios musulmanes. Los bizantinos lo lanzaban en forma de un líquido incendiario mediante sifones presurizados, y los cruzados europeos quedaron tan estupefactos cuando lo conocieron que lo atribuyeron a brujerías. Era el secreto militar mejor guardado por los bizantinos y la receta se extravió sin llegar a conocerse, especulándose que contenía petróleo, azufre, cal y salitre. En 2002, National Geographic consiguió una versión mezclando petróleo y resina de pino. Número 3. Acero de Damasco. Casi 1000 años después de su invención, los especialistas siderúrgicos siguen debatiendo cuál era la técnica de elaboración del acero de Damasco, llamado también damasquino y damasceno. En una época en la que no abundaban las facilidades para afilar una espada, mucho menos en los campos de batalla, el hecho de que tu arma nunca perdiera el filo otorgaba una ventaja formidable. Era un acero al cristal fabricado en Oriente Medio que tomó el nombre de la capital del califato omeya, y las espadas fabricadas con el material se hicieron famosas en Europa por su filo casi eterno, flexibilidad y gran dureza. Estas espadas fueron fabricadas entre los siglos X y XVIII, y los cruzados quedaron muy impresionados cuando vieron que podían cortar un trozo de seda en el aire, abrir una roca sin perder el filo y doblarse 90 grados. La metalurgia actual, con todo su adelanto, no ha podido establecer la fórmula de fabricación del acero de Damasco. Poco de lo que se sabe es que los carburos precipitaban, formando bandas de micropartículas, dándole a las hojas sus características de dureza y flexibilidad. Número 4. Mecanismo de anticitera. En 1901, unos pescadores de esponjas marinas fueron sorprendidos por una tormenta y se refugiaron en la isla griega de Anticitera. Una vez allí, decidieron probar suerte con su pesca, pero se olvidaron de las esponjas cuando encontraron una nave, un líder y un tesoro en monedas y objetos de valor. Pero lo más valioso que hallaron, al menos desde el punto de vista histórico y científico, fue un mecanismo de engranajes que ha intrigado a la ciencia por más de 120 años. La pieza de bronce tenía tal cantidad de engranajes y dientes en cada rueda que parecía imposible que hubiera sido construida en el 87 a.C., año en el que fue fechada. El mecanismo de Anticitera es llamado la primera computadora analógica de la historia. Las investigaciones a lo largo de los siglos XX y XXI han permitido establecer que era utilizado para seguir los movimientos de los cuerpos celestes y predecir eclipses. No ha sido desentrañado del todo, ya que no está completo y se cree que algunas de sus piezas siguen en el fondo del mar. Número 5. Pilar de hierro inoxidable de Delhi. En Delhi, India, hay un pilar de hierro de más de 1600 años de antigüedad que ha asombrado por siglos a los especialistas. Tiene una altura de 7.2 metros y un diámetro de 41 centímetros en su base, y se va estrechando hasta su parte superior. Es un excelente testimonio de la historia siderúrgica y evidencia del alto nivel de dominio y sofisticación que alcanzaron los antiguos metalurgistas indios, particularmente en la fundición de hierro.
Su principal característica es que no lo afecta el implacable fenómeno de la oxidación, a pesar de llevar 16 siglos a la intemperie. La ausencia de corrosión es atribuida a una insólita pureza del material constitutivo, equivalente a 98% de hierro metálico, así como a la formación de una capa protectora de baja porosidad. A lo largo de más de 1,5 milenios, el pilar de hierro de Delhi fue declarado Patrimonio de la Humanidad y tuvo que ser protegido con una cerca de baja altura del fervor supersticioso y de los sudores y la respiración de los visitantes que lo abrazaban para captar su buena suerte. Número 6. Sismógrafo de Sanghen. El primer aparato para detectar terremotos fue una vasija metálica dorado mate, ornamentada exteriormente con dragones y custodiada por sapos dispuestos a su alrededor. Fue inventado en el año 132 después de Cristo por el polifacético chino Zhang, quien también creó un telescopio y además fue pintor y escritor. Se dejó atónita a la corte imperial china cuando presentó su invento, que podía detectar sismos tan distantes que nadie situado más cerca de los epicentros lo sentía siquiera. Era un ingenioso y simpático dispositivo con la forma de un jarrón que tenía en su pared exterior una serie de cabezas de dragones de bronce. Los dragones tenían las bocas parcialmente hacia abajo y en su interior estaban unas pequeñas esferas también de bronce. Las perturbaciones terrestres hacían que las bolas salieran de la boca del dragón y cayeran en la del sapo. Dependiendo de la ubicación alrededor del jarrón de la pareja dragón-sapo que se había pasado la bola, se conocía aproximadamente la dirección del terremoto. El ingenio fue un precursor del sismógrafo, y aunque no podía medir la magnitud de los terremotos, señalaba su ocurrencia y dirección aproximada. Número 7. Espadas Golf Verde. Así son llamadas unas 170 espadas de entre los siglos IX y XI encontradas en Europa y que presentan la inscripción del FBI Vert, o ligeras variaciones de este. Con el tiempo, la palabra alférez se convirtió en una especie de marca registrada grabada en las armas durante varios siglos por los guerreros francos. Fueron fabricadas durante el periodo de transición entre la espada vikinga, la que usaban los caballeros durante la Alta Edad Media, y son consideradas las iniciadoras de la tradición medieval de hacer inscripciones en las hojas de las armas. Cuando las piezas fueron halladas, los especialistas se sorprendieron por la pureza del metal, cuya tecnología de fabricación se pensaba que solo había estado disponible en Europa 8 siglos después del fechado de las armas. Se cree que pudieron haber sido fabricadas por los vikingos aprendiendo la técnica de metalurgistas y herreros que conocían la producción y la forja del acero de Damasco. En 2014, fue encontrada la inscripción, para Ala, en una tumba vikinga del siglo IX en la península escandinava. Esta inscripción ha sido considerada un posible enlace entre la era vikinga y el temprano mundo islámico que habría llegado, al menos hasta la tecnología de fabricación de espadas.